Hola, buenas noches. Mucho gusto a las personas que me están escuchando del otro lado. Como saben, mi nombre es Rocío Maldonado, soy magíster en Población y Desarrollo por la Flaxo México. Actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco. Estoy en el proceso de terminar de redactar la tesis. Soy trabajadora social, igual que muchas de ustedes, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú. Acabo de volver a México a terminar mis estudios doctorales y bueno, en esta oportunidad tengo el gusto de poder hacer esta videoconferencia para ustedes y compartir un poco de los posicionamientos respecto a la epistemología feminista, ¿no? Que quisiera que revisemos. Eh, Dentro del programa del curso he puesto varias lecturas que espero puedan revisar, analizar y leer. Principalmente eh, quería yo que podamos revisar un poco respecto a la investigación cualitativa, cuáles son los postulados o las propuestas que tiene la teoría feminista para poder ponernos los ojos de la investigación feminista y poder abordar los problemas de investigación que seguramente deben estar trabajando ustedes en, en el marco de este diplomado, ¿no? Entonces, esta videoconferencia tiene como nombre eh, la mirada desde el feminismo. Déjenme miro bien, porque si no voy a decir algo que no es. Y bueno, yo preparé esta videoconferencia con la intención de que podamos revisar los puntos más importantes de lo que se está proponiendo desde el feminismo para poder cuestionar un poco la manera como se ha investigado clásicamente, ¿no? Desde el positivismo, y por lo tanto les compartí lecturas vamos a revisar la propuesta de Harding, Sandra Harding, que es una de las principales feministas que trabaja el tema de la epistemología feminista, ¿no? Entonces, bueno, quería mirar esto, pero no lo puedo encontrar. No importa, finalmente. Bueno, entonces según el programa, quería empezar un poco por el tema de la etnografía feminista. Pero más allá de empezar por la etnografía feminista como tal, ahí les adjunté una lectura de esta Castañeda Marta, que da algunos tips y algunas cosas respecto a qué podríamos considerar como etnografía feminista o qué es la etnografía feminista. Yo quisiera empezar con un punto importante, que es un concepto o un posicionamiento que se viene desarrollando desde varias feministas, y uno tiene que ver con la mirada propia del feminismo, ¿no? Entonces, desde la lectura que les compartí de Sandra Harding, ella empieza con la pregunta, ¿no? Si existe un método feminista. Entonces empiezas a hacer una clarificación respecto a lo que es el método, la metodología y la epistemología feminista. Muchas veces estos conceptos terminan confundiéndose o parece que se considerarán lo mismo, o no se sabe cuál es la diferencia exacta entre uno y el otro. Sobre todo entre método y metodología, ¿no? La epistemología creo que es un poco más claro respecto a qué es el marco teórico desde el que vamos a abordar los problemas, ¿no? Entonces, según Harding, existen tres métodos básicos, que es el de escuchar, observar y examinar. En función a eso está basada también la etnografía. Y para ella el método básicamente son las técnicas de recopilación de investigación, y lo diferencia de la metodología diciendo que la metodología es, por el contrario, la teoría y el análisis de los procedimientos, el cómo vamos a abordar ese problema. Y bueno, la epistemología es el marco, la teoría del conocimiento, ¿no? La mirada, desde dónde lo vamos a ver. Es bien importante
este debate que abren muchas feministas y conversan desde la filosofía con varios clásicos y tratan de revisar muchos conceptos de lo que ya se ha dado por sentado, de la manera como se hace investigación a través del método científico, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos por una premisa y por un cuestionamiento importante que tiene que ver cuál es el sujeto, cuáles son los sujetos que nosotros estudiamos o cuál es el sujeto de la ciencia. Y el sujeto de la ciencia normalmente es hombre, o digamos es el universal masculino, que es un concepto en el que la biología, que es de las ciencias más importantes, como la medicina, ha basado todos sus estudios en el cuerpo humano, y el cuerpo humano tiene una forma que es masculina, macho, frecuentemente. Entonces, estas feministas lo que hacen es ponernos sobre la mesa el debate o llamar la atención de nosotros sobre cómo es necesario cambiar el sujeto de la investigación. Y este sujeto, pensando en la mujer, no como el otro, que siempre ha sido la mujer, el otro, ese otro desconocido, ese otro que se le ha tratado de conceptualizar desde la esencialización o desde distintos lugares, sino hacer de nuestras investigaciones el sujeto del conocimiento a las mujeres, cuestionando la posición del universal masculino. Por lo tanto, cada vez que nosotros utilizamos el lenguaje y decimos todos, nosotros, los humanos, sería bueno que nos estemos pensando y reflexionando quiénes somos esos todos, quiénes somos los o las, y quiénes somos los humanos o las humanas. O sea, algunas feministas utilizan mucho la palabra a para tratar de incluir a las mujeres, ¿no? Pero más allá del artículo, de la palabra, que se incluya o no, es importante pensar todos, como lo estamos mirando, ¿no? Entonces, ahí no solamente pasa la cuestión del género, que tiene que ver como mujer o varón, sino pasa la cuestión de la raza, de la clase, de la etnia. Entonces, cuando nosotros pensamos un proyecto, por ejemplo, y decimos, sí, es que todos nosotros estamos afectados por la pobreza, sería bueno pensar quiénes somos esos todos, ¿no? ¿Cuántas mujeres aymaras existen? ¿Cuántas mujeres quechuas? ¿Cuántas mujeres negras? ¿Cuántas mujeres adolescentes, niñas? El tema de la edad es importante también. ¿Cuántas mujeres vienen de la zona de alta, baja, del sector, no sé, A? Todas esas cuestiones, esas otras categorías se tienen que interconectar y poder ver y poder pensar cuando estamos diciendo nosotros o todos a quién nos estamos refiriendo específicamente. Siempre llamando la atención sobre cuál es el lugar que estamos ocupando las mujeres en eso. Si estamos pensando en la pobreza, si estamos pensando en la desigualdad, si estamos pensando en la violencia, ¿no? Es importante eso. Entonces, en esta línea, las feministas se dan cuenta, sobre todo Harding, hace una revisión y una crítica de cómo han sido insertas las mujeres dentro de la investigación social clásicamente, ¿no? En la historia. Y frecuentemente han sido insertadas de una forma sumatoria o de una forma por las cuotas o de la forma que se haya exigido mirarlas. Y pues en primer lugar se comienzan a ver a las mujeres científicas, ¿no? Las mujeres que comienzan a estar en los espacios que no son suyos por historia, por tradición, las mujeres científicas, y se comienza a tratar de recuperar su historia y de incluirlas dentro de la historia oficial a través de estudios de las mujeres o de historias de las mujeres. Asimismo, también se les considera como víctimas, ¿no? En un segundo momento son las víctimas o las mujeres que están dentro de la vida pública o comienzan a abrirse espacios dentro de la vida pública como la política. ¿No? Pensemos en el caso de Bolivia, justamente, como en este régimen la inclusión de mujeres dentro del parlamento o los espacios de decisión como los ministerios ha sido mayor y por lo tanto la presencia de las mujeres es más clara. Eso no garantiza en lo absoluto que ya se esté cuestionando la estructura de género, que ya se esté cuestionando el patriarcado como tal, pero ya abre otro escenario, ya genera otro escenario donde el tener, por ejemplo, un parlamento paritario, 50% de hombres, 50% de mujeres, es un escenario que todavía no lo podemos ver en muy pocos países, no podría decir exactamente en cuál.
Entonces eso es importante ir teniendo en cuenta que no hemos sido, en primer lugar, los sujetos de conocimiento. Entonces las mujeres no somos, no representamos ese imaginario, esa representación desde donde se están pensando los problemas sociales o los problemas de nuestras sociedades, de nuestros países, ¿no? Entonces el método feminista, a través de la propuesta de estas teóricas como son Sandra Harding, y bueno, luego pasaré a hablar un poco de Donna Haraway, nos está pidiendo que incluyamos este tipo de miradas, ¿no? La mirada feminista, a través de que concentremos nuestras investigaciones usando nuevas evidencias, nuevos recursos, no solo los clásicos típicos de las... ¿Y cuáles son estos nuevos recursos? Pues son las experiencias de las mujeres, ¿no? Recuperar la voz, recuperar sus historias, sus perspectivas respecto a las cosas, a cómo se dan, ¿no? Se habla, por ejemplo, de las crisis económicas en países, yo soy peruana, ¿no? En países como Perú, que en los años 80 hubo una crisis terrible, quienes quienes comenzaron a salir del país para poder sostener las casas fueron muchas las mujeres, ¿no? Porque no había trabajo fuera para hombres y porque era lo que les tocaba. Por eso la migración hacia Chile incrementó muchísimo en esos años. Cosa muy distinta a lo que pasa aquí en México, que si normalmente ha habido una figura del hombre migrante y la mujer acompañante o la mujer que se queda en casa esperando un poco que el hombre vuelva. Cada país tiene una característica particular, sin embargo, así sea la mujer la que se va o la mujer la que se queda, la manera como ella afronta la crisis económica, por poner un ejemplo, es muy distinta y tiene una perspectiva distinta de la cómo puede afrontarla este hombre que tiene también toda su marca de género respecto a que tiene que ser proveedor, a que muchos de ellos sienten fracaso, ¿no? Hay muchos estudios migratorios muy interesantes respecto de eso, de cómo los hombres aquí en México, cuando regresan a los pueblos y no cuentan con ahorros o no son candidatos atractivos para poder unirse o casarse, también termina siendo frustrante, ¿no? Finalmente las determinaciones del género no son solo para las mujeres. Sin embargo, lo que está proponiendo el método feminista es que tratemos de verlos desde ese ángulo y que podamos analizar obviamente también a los hombres, pero es desde el ángulo de las mujeres, desde las experiencias de ellas, desde las voces de ellas, de nuestras voces, mejor dicho, ¿no? Entonces eso es. Esta, esta cuestión nos da paso a un segundo punto, que es el que yo quería desarrollar y quisiera que hagamos un ejercicio dentro del marco del diplomado, o ustedes mismas lo hagan respecto a sus propias investigaciones, que tiene que ver con un concepto muy importante dentro de la metodología feminista, que se llama el conocimiento situado, ¿no? Donna Haraway, que es otra teórica feminista, nos habla de los conocimientos situados. ¿Y qué cosas se está refiriendo a ella cuando habla respecto de esto, no? Pues normalmente la investigación social y la ciencia el método científico se ha tratado de pensar, de ver y de hacer de una forma objetiva, ¿no? Siempre una palabra importante para pensar que una investigación es de calidad, no sé, importante, bien hecha, tiene que ver con si es objetivo o no es objetivo. Y Haraway dice, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a hablar de una investigación objetiva donde el objeto de estudio está totalmente separado del investigador o la investigadora que está analizando esto, ¿no? Cuando nosotros mismos somos los objetos de estudio y los sujetos de estudio también en algunos casos? Entonces, ella por eso revisa y les compartí la lectura también respecto a esto, ¿no? La visión parcial, el privilegio de la visión parcializada o de la visión, pues es micro, es decir, nosotros nosotras por más investigadoras que somos, solo conocemos una perspectiva de la realidad desde donde la miramos, desde nuestras propias experiencias, desde nuestras propias características individuales, que no podemos generalizar y no podemos creer que eso va a ser para todos, ¿no? Entonces, el conocimiento situado, nosotros como sujetos de conocimiento, necesitamos reconocer una cuestión, hacer como una autodescripción, un autorreconocimiento, y es un proceso de localización
de nuestras propias marcas, nuestras propias visiones respecto a desde dónde miramos los problemas, ¿no? Es muy diferente ver los problemas de las poblaciones indígenas cuando uno no es indígena, ¿no? O solidarizarse con las demandas de las poblaciones negras, pero nunca hemos tenido en la piel lo que es ser negro. Las feministas materialistas utilizan la categoría de mujer, así como de negro, de una manera en la que las mujeres somos negras dentro de un sistema en el que nos pone en un lugar segregado, periférico, ¿no? Y en ese sentido compartimos la condición de subalternos con los hombres también pobres y negros. Sin embargo, eso en términos analíticos sirve, pero en términos reales, quien no tiene en el rostro la marca indígena, la marca negra, no puede experimentar eso. Entonces es muy distinto que una mujer negra escriba sobre su experiencia como mujer negra, o una mujer indígena lo haga de la misma forma a que una persona blanca lo haga. Entonces, en este sentido va la propuesta de Haraway, que comencemos a pensar desde dónde estamos mirando los problemas de investigación, desde dónde lo estamos mirando. Es distinto si quiero ver problemas educativos, yo ser Estado, yo ser Ministerio de Educación y observar el problema de educación, hacer el sindicato de docentes, hacer estudiante o hacer padre de familia. El posicionamiento, la localización es importante de hacerla explícita. Entonces la demanda o la recomendación de Haraway es poder dejar por escrito o dejar claro para nosotras mismas como investigadoras y para el lector o para aquella persona con la que podamos socializar nuestros hallazgos, mencionar desde dónde estamos hablando, ¿no? Mujer latinoamericana, joven, madre, boliviana, comerciante, estudiante, trabajadora social, antropóloga, no, o sea, esos tipos de características nos atraviesan y nos marcan. Por un lado eso, y eso está muy ligado, esta localización viene como de ida y vuelta, como de dos partes, ¿no? Como causa-efecto. En un primer momento, o bueno, no existe un orden, pero luego de este autorreconocimiento o una revisión desde dónde estamos más o menos parándonos, es importante pensar por qué miramos ese problema y no otro. Entonces, la propuesta de Haraway es que algunas cosas nos movilizan más que otras, ¿no? Entonces yo soy, por ejemplo, feminista, soy migrante, en México hace 7 años y yo estudio temas de migración hace ya unos 6 años. En el recorrido de cómo me voy apropiando de mi problema de investigación, pues hago un reconocimiento respecto de que mi madre también fue migrante y de que cuáles habían sido los procesos más complejos que había pasado dentro de estos años de migración, más allá de los procesos académicos, ¿no? Procesos personales. Entonces, en la tesis de maestría pude trabajar cosas de las mujeres latinoamericanas empleadas en el servicio doméstico en España, y mi investigación fue una investigación mucho más cuantitativa. Puedo compartirles la tesis si es que pues les interesa también. Yo pude medir cosas de la movilidad ocupacional, es decir, aquellas mujeres migrantes que ingresan al mercado laboral español mediante el servicio doméstico al pasar del tiempo, a qué otras ocupaciones pueden aspirar. Lastimosamente, solamente el 7% puede salir de su nicho ocupacional y las condiciones laborales no son mejores, ¿no? Bueno, mejores comparativamente con los países de origen sí, pero para la Unión Europea no. Normalmente están ganando 1.000 euros y además mandan remesas y además son responsables de sus hogares y de otras personas. Entonces ahí se abren muchos debates, ¿no? Pero luego de conocer que la migración tiene ciertos condicionamientos materiales, ¿no? Como el estatus migratorio, como el lugar de residencia, según que si tienes redes o no redes de apoyo, a mí me interesaba luego comenzar a trabajar cosas más de la parte subjetiva de la migración, ¿no? De la parte de cómo se configuran o se reconfiguran los procesos identitarios a través de este proceso de migración. Entonces, es muy diferente
estar, ahora que están ustedes en este grupo, ¿no? Y todas acá pasan la mayoría bolivianas y vienen de ciertos contextos parecidos. Entonces, entre los pares, los parecidos, es un poco más fácil. No sé si fácil, pero es como un grupo en el que tu identidad se auto reconoce constantemente. Pero si estás en un grupo de 10 personas y una es dominicana y la otra es ecuatoriana y la otra es colombiana y la otra es estadounidense y luego todos comienzan a decirte, pues entonces, o acá en México lo que pasa muy seguido es que en tu país no comen tortillas, entonces ¿qué comen, no? Ese tipo de cosas, o sea, tu identidad se interpela a través de un otro que es diferente a ti. Normalmente se reafirma con un otro que es parecido a ti. Ese proceso de ida y vuelta, de reafirmación, de choque, de debate, de ajuste, es constante y no necesariamente solo lo viven las mujeres que migran. Sin embargo, la migración abre un escenario, es mi hipótesis, particular en el que esta situación de autorreconocimiento o de reconocimiento a fuerzas, porque el mismo contexto de reflexión te lo da, como que en Estados Unidos neva y en Perú jamás neva, o al menos las mujeres que viven en Lima, que son las que yo analizo, no habían vivido esa experiencia, ¿no? Ese tipo de experiencias hacen que te recuerdan que no eres de ahí, que eres de otra parte, la manera como hablas, la manera como comes, la manera como vistes, la manera como te criaron, ¿no? Es diferente migrar a los 5 años, a los 10 años, a los 25 años, y cómo te va marcando cada contexto y cómo en esos tránsitos geográficos también reconfiguras tu identidad como mujer, como madre, como joven, como adulta, como abuela, como peruana, como boliviana, como latinoamericana, como estadounidense, como americana. Entonces todos esos conceptos que se van finalmente hermanando o finalmente también como cruzando, ¿no? Entre ellos existen identidades más integradoras o pan identidades como la hispana o hablar de Latinoamérica o en el caso de los bolivianos y los peruanos, ecuatorianos, los andinos, ¿no? Como nos reconocemos en esas identidades. Entonces, yo hago la tesis doctoral respecto a esto, ¿no? Experiencias de estas mujeres peruanas que llegaron a New Jersey sobre los 20 años, viven en una zona particular en New Jersey, en Patterson, que está a 1 hora de New York, y este proceso que ellas han tenido de ya reconocerse en otro escenario, ¿no? Entonces, decía todo esto respecto a qué, porque lo que estábamos diciendo respecto a por qué me mueven y me movilizan estos temas de investigación y no otros. Por eso, porque es importante que yo reconozca, si hablamos de la autoetnografía, que yo soy migrante, yo soy peruana y a mí me interesa trabajar las experiencias de las mujeres peruanas, ¿no? También he trabajado cosas de las mujeres mexicanas y de las condiciones laborales de las empleadas del servicio doméstico aquí, porque es un tema que me interesa. Sin embargo, es mi interés, ¿no? Entonces, un ejercicio que me gustaría que hiciera cada una de ustedes es responderse esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que les moviliza? ¿Qué es lo que les motiva personalmente, ¿no? O sea, en términos académicos también, porque obviamente hay problemas como la migración que son importantes de estudiar y que contribuyen a conocer la realidad del país y ese tipo de cosas, pero en términos personales, ¿qué es lo que nos moviliza, ¿no? Porque hay gente que valga la redundancia, trabajo infantil, porque hay gente que trabaja temas de adultos mayores, temas de pobreza. Normalmente hay algunas circunstancias interesantes y particulares que hacen que ciertos temas nos movilicen. Y creo que, por la experiencia también que he tenido ahora con mis alumnas de seminario de tesis, identificar este hilo, este clic que hicimos con el tema de investigación nos ayuda a luego poder alimentar y reforzar esta conexión, ¿no? Y hacer que la investigación sea un proceso gozoso, que sea un proceso motivador, ¿no? Que nos siga conectando, que nos siga llenando de curiosidad. Muchas veces cuando pensamos en hacer una tesis o una investigación nos llenamos de angustia y de estrés porque ¿qué tenemos que hacer? Cuando encontramos esta conexión creo que es importante porque
sentimos que hay un aporte en términos científicos, académicos, pero también hay un aporte en términos personales, y es que esto es lo que está proponiendo Haraway, ¿no? Que nosotros como investigadores no somos entes que estamos totalmente separados de los problemas, no estamos totalmente separados de las determinaciones también estructurales, ¿no? Yo soy feminista y trato de trabajar desde la epistemología feminista, desde la mirada feminista. Esa posición no me exime de, de haber sido educada en una cultura patriarcal, en una cultura machista, o tener actitudes de ese tipo, porque estoy dentro del marco de la estructura social, ¿no? El tema es cuestionarla, de ahí a que me pueda salir, eso es otro debate que no es tan sencillo de dar. Entonces, lo interesante de esta propuesta de Haraway es que al hablar de un conocimiento situado, nos permite reconocernos a nosotras como sujetos de conocimiento, que estamos produciendo conocimiento, y que somos objetos también de conocimiento, y que todas estas cuestiones que estamos analizando, racismo, no sé, violencia, según los temas que ven trabajando, nos atraviesan a nosotras. Entonces, hay experiencias que nos movilizan más, ¿no?, que otras, y es importante reconocer esto, ¿no? Ella habla de una frase que me gusta mucho, que habla de la objetividad encarnada, ¿no? Porque critica esta objetividad que se espera de de las investigaciones sociales, porque finalmente es un rollo discursivo, más que sea real, ¿no? En realidad. Entonces hay que pensar qué hace que esos temas nos encarnen, qué hace que esos temas nos pasen por el cuerpo, por nuestra carne, ¿no? Entonces, esa objetividad encarnada hay que tenerla clara todo el tiempo, porque nosotros teníamos que tener claro, porque es una cuestión política también, de asumir nuestra responsabilidad como investigadoras, que estamos mirando y que no estamos mirando, porque no miramos todo. Hay una parte que vamos a mirar y otra parte que no. Y es mejor dejarlo claro y saber qué parte sí nos atraviesa, qué parte sí nos compromete, qué parte no es tan importante. Y lo que la propuesta de Haraway es poder explicitarlo, ¿no? No solamente suponer que la gente lo sabe, sino dejarlo por escrito o manifestarlo de alguna manera, ¿no? Ella habla, y dentro de la lectura se hace toda una revisión respecto a los ojos, a la vista, a la mirada, porque lo que tienen estas feministas es que, y bueno, en realidad el postestructuralismo habla de cómo hay muy pocas posibilidades en realidad de mirar otras cosas que no sean más de lo que el sistema nos permite mirar, ¿no? Nuestra mirada está construida, nuestros deseos están construidos. Judith Butler debate mucho sobre esta cuestión de la disciplinización del deseo, ¿no? Cómo se nos disciplina el deseo, qué es lo deseable en el mundo, en la vida, lo blanco, ¿no? Tienes 30 años, ya te tienes que haber casado, ya tienes que haber tenido tal cosa, el trabajo, ¿no? Todas esas aspiraciones ya están construidas, ¿no? Entonces hay todo un deseo construido respecto a quién eres, quién debes de ser, y el tema del feminismo busca eso, busca abrir ciertas, o encontrar unos espacios en esas grietitas que hay dentro de esa estructura para poder cuestionar este tipo de deseos, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con qué tipo de mujeres somos, o qué tipo de mujeres esperan la sociedad que seamos, o nos exigen, ¿no?, que seamos. Entonces, eso es importante, por eso hablar de conocimiento situado, revisando nuestra mirada. ¿Qué es lo que nos marca, no? Es distinto ser de una familia de padres divorciados a de versión de una familia totalmente católica, del Opus, con 5 hermanos, con ningún hermano, con 2 hermanas, no lo sé, ¿no? Que todos ya se casaron, que ya no se casaron. No entrar en una cuestión de confesionario o de revisión de la conciencia, de eso no se trata, pero sí de hacer una revisión respecto a nuestra mirada. ¿Qué atraviesa nuestra mirada? ¿Cómo es que estamos mirando? ¿Cómo van definiendo nuestro lente para ver esos problemas sociales, ¿no? Entonces, hay algo que decía: ver junto al otro sin perderse, sin pretender ser el otro. Una cosa es que nos solidaricemos
con las propuestas, por ejemplo, no pienso, si estoy trabajando un problema del mercado y de las mujeres que trabajan en el mercado, yo me solidarizo o yo me siento parte de ellas, pero una cosa es que yo me sienta parte, otra cosa es que lo sea. Entonces, esta cuestión de ver junto al otro sin pretender ser el otro, ¿no? Ahí es donde hay que esclarecer cuáles son nuestros límites y nuestros alcances, ¿no? Entonces, solo para terminar esta parte, la subjetividad es algo que hay que recuperar, según lo que propone Haraway. Hay que recuperar y hay que recuperar esta multidimensionalidad de esta visión, ¿no? Que hay muchas cosas que nos marcan, muchas cosas que nos van determinando para mirar ciertos problemas. Y algo con lo que quisiera ir cerrando un poco y creo que ustedes tendrán mucho que me hubiera gustado poder conversar con muchas de ustedes, tiene que ver con la mirada decolonial, ¿no? En estos años creo que Bolivia, igual que Perú, son de los países en los que han puesto el tema sobre la mesa muy claramente, ¿no? Sociedades como las nuestras, donde respondemos a procesos de colonización y que no han terminado, que siguen vigentes, que las formas de relacionarse, las formas de cómo funcionan las sociedades siguen teniendo marcos coloniales y marcos de este funcionamiento de castas, de esta cuestión racial, racista que nos ha dejado como herencia colonial y que tal vez ya traíamos desde antes de la colonia. Es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces yo quiero que pensemos que si hay algo que hay que introducirle a nuestra mirada, a nuestra visión, y que también es aporte del feminismo, les compartí ahí las lecturas de Chandra Mohanty, que ella es una mujer india, que hace toda una revisión muy interesante sobre cómo en la Academia Estadounidense hace una revisión de muchas revistas durante un periodo de años largo, en el cómo comienzan a vernos a las mujeres del tercer mundo como el objeto, ¿no? Y cómo nos van insertando dentro de la academia para tenernos cada vez más cerca, ¿no? Ya no ser un objeto tan lejano, sino tratar de escuchar nuestra voz un poquito acá, ¿no? ¿Será que les gusta que le peguen? ¿Será que son tan salvajes? ¿Será que no son tan...? ¿No? Todas esas afirmaciones que el feminismo blanco también ha tenido en contra de las propias mujeres. Las primeras en denunciar este tipo de acciones de parte del feminismo occidental han sido las mujeres negras, ¿no? Está toda la literatura respecto al feminismo negro y las reivindicaciones que ellas tienen, ¿no? Entonces hay un texto muy interesante que les compartí, es el de Karina Vidaseca, sobre cómo las mujeres blancas queriendo salvar a las mujeres de color café de los hombres blancos y de los hombres de color café, ¿no? Ahí hace una revisión muy interesante de algunos textos y autoras del feminismo negro, muy puntual, y en este caso, esta lectura que es más actual, pone el caso de un indígena argentino que es juzgado, ¿no? Para poder ver cómo son estas implicancias de todo este aparataje, de toda esta estructura social, no solamente patriarcal, sino también capitalista y colonial y occidental. Entonces esta parte occidental no la podemos perder de vista, es algo que tenemos que tenerla como un foquito rojo constantemente, especialmente para países como los nuestros. Quiero enfatizar el caso de Bolivia y el caso de Perú. Eh, es muy importante reconocer cómo funcionó y operó en el caso de Lima. Lima era como la prolongación de España, ¿no? De Madrid. Y hasta el día de hoy funciona un poco de esa forma, ¿no? Esta idea del criollo, el criollo que es el más cercano al español y por lo tanto el menos indio y por lo tanto el más chévere, por decirlo de alguna forma, sigue operando, ¿no? Y por lo tanto estos discursos de discriminación y de racismo se van parando desde estas estructuras, ¿no? Hay un texto también muy interesante de Maruja Barrick que dice, ¿no? Las mujeres son más indias que los hombres. Entonces hay que ir pensando cómo nuestras sociedades, todas estas cuestiones históricas nos han marcado a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países. Sin embargo, las mujeres hemos tenido un lugar particular dentro de estos procesos. Y es importante recuperar cuál ha sido ese lugar. No es lo mismo la india que el indio. No es lo mismo la mestiza que el mestizo. Nosotras como mujeres somos, como lo dice esta Yuval Davis, somos las reproductoras de la nación. Somos las mujeres que se encargan de
llenar los estados de los ejércitos de sujetos. Pero nuestra voz muchas veces no está considerada en los proyectos nacionales, a pesar de ser las reproductoras de la nación, no solamente biológicamente, también culturalmente. Somos las que educamos, somos las que vamos haciendo que la sociedad vaya funcionando, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces ahí Vida Seca hace una revisión bien interesante de que tenemos que amarrar estos conceptos, ¿no? Colonialismo, imperialismo, neoliberalismo y nacionalismo. Cómo estos proyectos nacionales se han nutrido de todas estas condiciones históricas y cuáles han sido esas estructuras, cuáles son esas estructuras de desigualdad. Tenemos que considerar el tema del género, la raza, el sexo, la etnia, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, para cada sujeto, ¿no? Considerando las experiencias de las mujeres, ¿no? Entonces, y es bien interesante porque hay una parte en la que tal vez de ustedes puedan poner más el punto en la agenda desde Bolivia, que tiene que ver con cómo este choque de mundos, ¿no? De civilizaciones. El tema de cuando llega toda la perspectiva occidental y la perspectiva andina. Algunas teóricas hablan de que en el mundo andino sí existe el tema de los géneros, ¿no? El hombre y la mujer, pero no de una forma antagónica, sino de una forma complementaria. Eso es muy debatible y eso es un tema que es muy amplio para conversar, ¿no? Porque también se sabe que en muchas sociedades, comunidades andinas, el lugar de la mujer sigue siendo un lugar totalmente echado a menos, no acceden a la tierra, no se les considera parte de ciertos procesos, en fin, todo eso puede ser muy cuestionable. Sin embargo, es importante revisar estas dos perspectivas, la propia y la que llegó, ¿no? Si pueden ver, les recomiendo la película El abrazo de la serpiente, que es una película colombiana, Perú, que tiene algunos escenarios peruanos también. Revisa la parte de la historia del caucho, y es muy importante la película respecto a cuáles son esas visiones, ¿no? de esta cuestión del mundo indígena, muy ligado a la naturaleza, muy ligado a otras formas de vida, y esta cuestión occidental que es algo que nos marca muy fuertemente, ¿no? Entonces, lo que dice Vida Seca y lo que dice el feminismo es que el proceso de occidentalización va de la mano simultáneamente con la patriarcalización. Entonces no podemos perder de vista esas dos cosas. Un hombre blanco, con dinero, con poder, va de la mano, ¿no? Con todas estas cosas, letrado, de ciertos estatus, todo esto va de la mano, ¿no? La cuestión de todo lo que trae la cuestión del occidente viene de la mano con toda esta cuestión patriarcal, esta cuestión de la supremacía masculina, del universal masculino, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta y que esta mirada decolonial nos ayude a pensar, a tratar de desarticular toda esta estructura colonial que sigue operando en nuestras sociedades, ¿no? Por eso el término decolonial, ¿no? Anteponer ese prefijo a lo colonial nos exige desarticular o analizar cómo opera ese sistema de colonización en la actualidad, ¿no? Porque hay procesos de recolonización y que muchas veces nosotras mismas repetimos esas ideas, esas prácticas, ¿no? Cuando nace un bebé en la familia y de pronto es más blanquito que otro y dicen, oh, qué lindo, ¿no? El bebito porque es muy blanco. No es bonito porque es un bebito, es bonito porque es blanco. Ese tipo de cosas, ¿no? Que entonces, ya desde la posmodernidad, para mí es muy importante repensar el tema del lenguaje. El lenguaje es lo que constituye las cosas, ¿no? En Haraway habla de la vista. Y para mí, pues, o sea, hay esta frase de que todo entra por los ojos, pero todo sale por la boca también, ¿no? Entonces, cada palabra que decimos hay que tratar de deconstruirla. Pasa por la cuestión de despatriarcalizarnos y decolonizarnos. Obviamente reconociendo nuestras limitaciones, ¿no? O sea, ser feministas o estar en procesos de investigación, tener la voluntad de hacerlo no nos va a eximir de todos estos condicionamientos, ¿no? Entonces, y ahí quiero cerrar con esto, tiene que ver con tener
Ojo, pestaña y ceja, cuidado, mucho cuidado con el tema de los discursos salvacionistas, ¿no? Muchas mujeres, sobre todo mujeres feministas, hemos caído o caemos de forma muy fácil en discursos salvacionistas, ¿no? Desde yo, la mujer que lee, voy a hablar por la mujer analfabeta, ¿no? Yo, la mujer en la universidad, voy a hablar por las mujeres que nunca han ido a la universidad. Yo, la mujer blanca, voy a hablar por la mujer negra que no tiene voz. Yo, la mujer mestiza, voy a hablar por la mujer indígena que no puede votar, no lo sé. Entonces estos discursos salvacionistas han sido muy común dentro también de los espacios de los estudios feministas. Y entonces ahí llama la atención mucho Vida Seca y todas estas feministas que están dándonos propuestas respecto a cómo hacer investigación para las mujeres, desde las mujeres, ¿no? Entonces yo les había puesto unas preguntitas y quiero ya cerrar esta parte con respecto a las posibilidades del abordaje desde la metodología feminista, ¿no? Dentro de la lectura de Castañeda y dentro de las otras lecturas, y bueno, en realidad tocaría revisar muchas investigaciones de cómo las mujeres vamos tratando de dar nuestra propia voz respecto a nuestros propios problemas, ¿no? Es como cuando hablamos de aborto, las mujeres que han abortado. No quiere decir que las mujeres que no han abortado no puedan opinar sobre eso, ¿no? Justamente el texto de Spivak sobre el subalterno puede hablar o sobre esto, todo un debate sobre quiénes sí tienen voz, quiénes no tienen voz. Pero más allá de eso, si estaríamos pensando en las posibilidades de abordaje desde la metodología feminista, creo que sí es importante recuperar lo que estas feministas teóricas nos dicen, ¿no? Recordar la experiencia de las mujeres, recordar nuestra propia voz. Para mí ha sido muy interesante el proceso que tengo ahora con el doctorado, porque yo siempre he escrito en tercera persona, ¿no? Nosotros decimos, nosotros creemos, pensamos, y ese nosotros no somos nosotros, soy yo, ¿no? Entonces ha habido una exigencia de parte de mis maestras de poder hablar en primera persona. Y ha sido un proceso de empoderamiento porque me ha tocado apropiarme de la teoría, conversar con ella y poder dar mi opinión sin miedo, ¿no? Entonces, esa reapropiación del conocimiento, esa darnos voz a nosotras mismas, desde nosotras mismas, en nuestras propias experiencias, es un proceso ya que habla de una metodología feminista, que ya es hacer estudios feministas, ¿no? Entonces les pongo ese tema sobre la mesa, ¿no? Que tener que revisar nuestras miradas, pero sobre todo recuperar y reconocer lo importante que es nuestra voz dentro de esto. O sea, todavía tenemos mucho camino que andar, como a pesar de los avances que se ha tenido desde el feminismo y desde las luchas de las mujeres, todavía tenemos mucho por lo que luchar y desde la investigación y desde los espacios académicos tenemos que siempre levantar nuestra voz desde nuestros lugares, ¿no? O sea, una chica de barrio, una chica mestiza o de lo que sea, porque hay que irrumpir esos espacios. Nadie nos los va a dar, hay que apropiárnoslos, porque así pasa igual como con la libertad, ¿no? No nos la da nadie, toca arrebatárselas. Entonces aquí les estaba haciendo unas preguntitas muy sencillitas que tienen que ver con que mencionar 3 recomendaciones para hacer la investigación desde la etnografía feminista. Por favor, ahí hay algunas cosas que pueden sacar del texto de Castañeda, que me parece bastante sencillo y que sería bueno que puedan mencionar ustedes, hasta incluso con ejemplos prácticos, ¿no? ¿Qué entienden por conocimientos situados? ¿No? Creo que ya hemos hablado, hoy les he hablado un poco sobre eso. Y entonces en ese punto sería bueno poder responderse qué es lo que las atraviesa a ustedes o qué es lo que las moviliza para trocar ciertos temas, ¿no? Empezando por quién soy, qué hago y cómo veo esas cosas, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la mirada feminista en la investigación social? ¿No? Para mí la mirada feminista tiene que ver con esto que les decía respecto a reconocer el lugar que tienen las mujeres en todos los procesos históricos, en todas las situaciones sociales y recuperar la experiencia y la voz desde ellas, ¿no? Desde nosotras. ¿Cuál es esta mirada feminista?
¿Qué les parece esta mirada feminista, esta propuesta de estas feministas? ¿Les parece pertinente? ¿No les parece pertinente? ¿Les parece necesaria? Tal vez no. ¿Y por qué es importante el enfoque de colonial en la investigación social? ¿No? Yo considero que la decolonialidad tiene que ser algo transversal, igual que el feminismo, porque, o bueno, van casi de la mano una cosa con la otra, porque si no seguimos repitiendo investigaciones que siguen validando los sistemas de opresión, no reconociendo nuestros procesos históricos y desde el lugar desde donde hablamos. Por lo tanto, la cuestión decolonial, sobre todo hablando de países como los nuestros, es importante, ¿no? Bueno, quedo atenta a sus comentarios, a sus dudas. Estoy muy agradecida con la gente que ha organizado el diplomado, sobre todo con Marianela, que es una amiga que quiero mucho. Y bueno, les deseo que terminen con bien este diplomado y quedo a disposición de ustedes para lo que sea necesario. Un saludo muy grande desde México. Y bueno, estoy muy complacida de haber hecho esto de la videoconferencia por primera vez. Muchas gracias y saludos a todos. Buenas noches.